Ok, bueno, pues buenas tardes. Es para mí un placer presentarles el día de hoy a nuestro ponente, que es el doctor Óscar Galicia. Óscar, además de ser un excelente académico, como les voy a comentar en un momento más, es un amigo de hace muchísimos años, no les digo cuántos para que no saquen las cuentas, pero somos amigos desde hace mucho tiempo y es para mí un placer verdaderamente poder estar en colaboración en este momento para esta plática con él. Óscar Galicia es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología en la UNAM. Realizó estudios de maestría y doctorado en investigación biomédica básica en el Instituto de Fisiología Celular y la Facultad de Medicina de la UNAM, respectivamente. En el 2002 ingresa al Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana como jefe del área de procesos básicos y un año después funda el área de laboratorios de investigación y docencia en neurociencias en la Universidad Iberoamericana. Denme un segundo. Actualmente tiene a su cargo la jefatura del área de procesos básicos y la jefatura de laboratorios de neurociencias del Departamento de Psicología de la misma universidad. Es profesor de la licenciatura en Psicología de la UNAM desde 1992 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea principal de investigación es la evaluación funcional del sistema cannabinoide a través de técnicas conductuales, farmacológicas, histológicas y moleculares. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, le agradezco que haya aceptado esta invitación y que comparta sus conocimientos con nosotros el día de hoy. Bienvenido y adelante, Oscar. Hola, muchas gracias. Más bien yo soy el agradecido con la invitación. Y pues va a ser un placer compartir con ustedes. Les voy a compartir mi pantalla para que vayamos platicando. ¿Pueden ver mi pantalla? Ok, muy bien. Entonces, vamos a platicar acerca de la neurobiología de las adicciones. Y para empezar, quisiera reflexionar con ustedes sobre algo que ocurre con el consumo de sustancias en la especie humana. De hecho, es prácticamente tan antigua como la historia de la civilización humana. En otras palabras, los seres humanos consumen sustancias desde incluso antes de poder registrar su historia, ¿no? Uno de los primeros registros escritos y de hecho eh, la- el primer código que podemos llamar formalmente una escritura, el código de Hammurabi, ya hacía referencia. Sí, sí, Ángel. Perdón, Oscar, tenemos la vista en galería. No sé Ah, ok. si- Déjame ver, entonces me equivoqué a la hora de compartir. Ujú, Déjame, lo corregimos. claro. Mm, Ahí estamos en galería. ¿Ahí la ves? Ahí estamos, ya estuvo. Eso es. Entonces, como les decía, el código de Hammurabi incluso ya hace referencia a algunos problemas sociales asociados con el alcohol, por ejemplo, y cómo tendría que reaccionar la sociedad o cómo el gobierno penaría esas conductas asociadas a el consumo del alcohol, por ejemplo, ¿no? El consumo de sustancias no es exclusivo de los seres humanos. De hecho, hay animales en la naturaleza que consumen sustancias. Por ejemplo, los elefantes y los monos les gusta ocasionalmente consumir frutos fermentados, ¿sí? De entrada, no se necesita ni siquiera la intervención humana para conseguir alcohol. El alcohol se produce directamente de un producto de la fermentación del azúcar, ¿sí? Y naturalmente se crean concentraciones de alcohol dependiendo de la cantidad de glucosa que tenga el fruto en condiciones anaeróbicas. Entonces, tal cual, los animales también consumen ocasionalmente alcohol, ¿no? Ahora, una de las cosas que cambió profundamente nuestro conocimiento acerca de cómo funcionan las sustancias, las drogas y muchas otras cosas en nuestro cerebro fueron los experimentos de Olds y Milner, que básicamente describieron lo que pasaba en el cerebro de una rata cuando estimulaban este núcleo que ven acá atrásito en verde, que se llama el área ventral tegmental. Ellos metían un electrodo muy delgado, muy pequeño, prácticamente imperceptible, del tamaño de un cabello, dentro del cerebro de la rata y llegaban al área ventral tegmental.
estimulaban eléctricamente este núcleo y eso producía que esa pequeña descarga eléctrica mandara una señal que liberaba dopamina en un núcleo de la parte frontal del cerebro que se conoce como el núcleo accumbens. ¿Sí? Este núcleo, de entrada, sabemos actualmente que participa de manera muy importante en la capacidad que tenemos para sentir placer. En otras palabras, si sentimos placer por algo, tiene que liberarse dopamina en el núcleo accumbens. Entre más dopamina libera, más placer tenemos. Y de hecho, Olds y Milner lo que hicieron fue poner a competir a una ratita por agua o por una descarga eléctrica en el área ventral tegmental. Tal que una vez que la rata descubría que palanqueando en una palanca obtenía agua y en otra obtenía la pequeña descarga eléctrica, jamás volvía a palanquear en otra palanca, salvo en esta que le daba la descarga eléctrica. La ratita comenzaba con la pata derecha, ¿sí? Deben de saber que las ratas son diestras. ¿Para qué sirve eso? No sé, pero son diestras. ¿Ven? Se cansaba con la mano derecha, seguía con la pata izquierda, se cansaba, lo hacía con la cabeza, con el cuerpo, con la cola, como podía, pero la rata no podía dejar de palanquear en esa palanca que le provocaba esa estimulación eléctrica. Literalmente retada con agua, con comida, con pareja sexual, y no había nada en el mundo que hiciera a esa rata cambiar de opinión sobre esa palanca. Actualmente sabemos que esta conexión entre el área ventral tegmental y el núcleo accumbens de tipo dopaminérgica está mediando toda nuestra capacidad potencial de sentir placer a través de lo que cotidianamente nos da placer: comida, agua, ¿no? Una pareja, la aprobación social, prácticamente todo aquello que nos gusta tener y sentimos bonito por tener, pues básicamente libera dopamina en el accumbens, incluyendo las sustancias de abuso. En otras palabras, no hay nada que libere tanta dopamina como las sustancias a las cuales generamos algún tipo de dependencia o adicción. Entre más dopamina libera, más adictiva es la sustancia, ¿no? Entonces, claramente, cuando estas sustancias liberan dopamina en el accumbens, van a provocar o tienen la potencialidad de provocar algún tipo de dependencia. Si no libera dopamina en el accumbens, no tienen posibilidad de generar adicción. Liberan, entre más dopamina libera, más peligrosa es la sustancia en términos de su potencial adictivo, ¿no? Una de las cosas que tenemos que conocer y no confundir es hablar de consumo, dependencia, adicción, intoxicación. Vamos a hablar de eso. Una de las cosas que debemos de saber es que consumir una sustancia hace referencia simplemente a eso, al consumo, a la ingestión de una sustancia por parte de una persona en un momento determinado, y no tiene que ver con que la sustancia nos provoque algún tipo de dependencia. Es muy común que las personas confundan consumo con dependencia. Esto es sobre todo en sustancias ilegales. No, hablamos de alguien que consume marihuana, por ejemplo, ¿sí? La mayoría de las personas piensan que un consumidor de marihuana es un adicto a la marihuana, o un consumidor de cocaína es una persona con dependencia o adicción a la cocaína, cuando no necesariamente eso es cierto. En otras palabras, el consumo solo implica consumir una sustancia, y este consumo no provoca normalmente un malestar clínicamente significativo. En otras palabras, no modifica la forma de vida de las personas en sus habilidades sociales, en sus contactos sociales, personales u emocionales. En otras palabras, su consumo es ocasional, poco destructivo, no modifica su vida en lo absoluto, ¿no? Entonces, es muy importante saber eso, pero también algo que es fundamental de conocer del consumo. El consumo en sí mismo es el primer factor de riesgo para generar una dependencia. En otras palabras, yo no me voy a volver dependiente de una sustancia que no consumo. Es imposible, ¿sí? Si yo no consumo cocaína, jamás me voy a volver dependiente a cocaína. No hay manera. ¿Sí se entiende? En este caso, solo consumir la sustancia ya por sí mismo es un factor de riesgo. ¿Ok? De entrada, nadie comienza el consumo de una sustancia pensando en que su objetivo es desarrollar una dependencia o una adicción. O sea, nadie lo tiene así de planeado. ¿Sí? Las personas no deciden volverse adictas, ¿no?
Cuando este consumo puede complicarse, en otras palabras, el consumo puede llegar a lo que llamamos abusos, ¿no? Un consumo de abuso cuantitativo es el que todo mundo conoce, el que todo mundo ha visto y que reconoce rápidamente que una persona está en problemas cuando aumenta de manera sustancial la cantidad y la frecuencia del consumo de una sustancia, sobrepasando los límites, ¿sí?, tolerables o promedios de consumo de otras personas. En otras palabras, te das cuenta viéndolo que la persona está consumiendo mucho y de manera muy frecuente. Ese es un abuso de tipo cuantitativo. El otro tipo de abuso es menos evidente, ¿no? El consumo abusivo de tipo cualitativo, ¿sí?, hace referencia a un consumo de sustancia que no necesariamente tiene que ser frecuente, sino que se presenta a través de patrones identificables de consumo. Por ejemplo, yo no consumo, yo no bebo entre semana, yo solo los fines de semana, o yo solo en fiestas, o yo solo en reuniones, o yo solo en los cumpleaños, o yo solo en el 16 de septiembre, pero es un patrón regular de consumo en donde el sujeto acaba abusando de la sustancia, ¿no? En una forma periódica y de manera de un patrón. Normalmente los consumos pueden complicarse justamente cuando se llega a una fase que se conoce como intoxicación. ¿Qué significa eso? Yo puedo consumir, pero no necesariamente tengo que consumir la sustancia hasta intoxicarme. ¿Qué es esa intoxicación? La intoxicación se refiere a un síndrome específico, ¿no? En otras palabras, son eh, síntomas y signos de tipo reversibles que se deben directamente a la ingesta reciente de una sustancia. O sea, no son síntomas, signos de algo más, ¿no? De una enfermedad previa o de un estado psicológico previo, no. Es porque consumí la sustancia y está asociado directamente a ese consumo, ¿no? Estos cambios deben ser significativos y adicionalmente deben ser problemáticos a nivel comportamental, sí, o psicológico. En otras palabras, el sujeto se mete en problemas, deja de pensar bien, deja de actuar bien, deja de estar estable emocionalmente, ¿sí? Generando conductas que son muy frecuentes como beligerancia, se pone agresivo, irritable, o la habilidad emocional, no controla bien sus emociones, clásico que le agarra el sentimiento y se pone a llorar, ¿no? O toma malas decisiones, su juicio está deteriorado, ¿no? Estoy un poco borracho, pues vámonos a Acapulco manejando, ¿no? O sea, obvio, ¿no? Esa es una falta de juicio que claramente nos habla de un problema provocado por la sustancia. Los cambios más frecuentes en la intoxicación, pues van a depender de la sustancia que el sujeto esté consumiendo. En otras palabras, es muy diferente estar intoxicado por cocaína, por alcohol o por opioides. Muy diferente. Pero en términos generales, tenemos alteraciones en la percepción, nuestros sentidos cambian, oímos diferente, vemos diferente, nuestro estado de vigilancia, nuestra alerta es diferente. Podemos estar o hiperalertas en el caso del consumo de estimulantes o hipoalertas en el caso de el consumo de depresores del sistema nervioso, como alcohol, como opioides, etcétera. O nuestra atención, nuestro pensamiento, nuestro razonamiento también se ve afectado de manera distinta dependiendo de la sustancia que estoy consumiendo. También mi conducta motora, puedo estar como Speedy González, sí, arriba, jipi, yapa, corriendo por todos lados cuando he consumido un estimulante, o puedo estar prácticamente noqueado si he consumido un depresor, pero mi actividad cambia, ¿no? De tal manera que cada sustancia va a producir un síndrome particular de intoxicación, ¿sí?, que está asociado a las características de la sustancia. Una de las cosas que es común pensar es creer que la situación de la intoxicación se debe a otros factores que no tienen que ver con mi forma de consumo. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos estado en una reunión en donde nuestro compañero o incluso nosotros mismos, una vez que nos levantamos de la mesa en donde hemos estado consumiendo felizmente y brindando por la independencia y por nuestros héroes, de repente nos paramos y nos sentimos profundamente mareados, con pérdida del equilibrio, con incapacidad para caminar de manera adecuada,
solo porque fuimos al baño o salimos a fumar un cigarro, y en ese momento la explicación es, fue el aire, ¿no? Es común que digas, el aire. ¿En serio el aire? O sea, respiramos el aire todos los días y nunca nos emborrachamos con el aire. No fue el aire, fue el consumo, ¿no? En donde el sujeto no se dio cuenta hasta que se levantó y retó a su sistema vestibular para que lo mantuviera en un estado de equilibrio, y ahí sí, ya no pudo hacerlo, ¿no? O le echamos la culpa a los hielos. Algo le hicieron a los hielos, doparon a los hielos, ¿no? Esos hielos estaban adulterados. Deben de saber que es bien costoso adulterar unos hielos. O sea, cuesta mucho, es muy caro, es muy difícil. Es mejor, es más fácil adulterar el alcohol, mucho más fácil, ¿no? Pero la gente le echa la culpa a que fueron los hielos, porque no tuvo un registro real de todo lo que consumió. O cuántas veces hemos escuchado esa leyenda de que lo que ocurrió es que combinaste cosas que no se pueden combinar. Nunca debes combinar el tequila con el vodka, o el vodka con el ron, o el ron con el coñac. En otras palabras, parecería que esas combinaciones fueron lo que incrementó tus niveles de alcohol en sangre. No, al final no importa el alcohol que estés tomando, todo es etanol, absolutamente todo. En otras palabras, no importa si tomas tequila, ron, whisky, vodka, lo que sea, mezcal, todo eso es etanol, punto, en diferentes concentraciones. Al final, cuando haces la suma, dices, si nada más me eché dos de tequila, dos de mezcal, dos de ron y dos de vodka. O sea, sí, dos de cada una equivale a que te tomes como 10. O sea, no fue la combinación, fue la cantidad. ¿Sí? Entonces es muy común que adjudiquemos, digamos, factores externos a el fenómeno de la intoxicación. También, por ejemplo, es muy común pensar o tenemos una cultura, principalmente en nuestro país, en donde asocia ciertas sustancias con la fiesta, con el disfrute, con el gozo, con el bienestar, ¿no? Particularmente el alcohol es una de esas sustancias en nuestro país en donde la creencia popular es entre más mejor, ¿no? Entre más alcohol y se pone mejor la cosa. Eso es tal cual como el pensamiento intrínseco en todos. Aunque una de las cosas que deben de saber es que eso es todo un mito, ¿no? Lo que ocurre verdaderamente con el alcohol es que una vez que alcanza ciertas concentraciones en sangre, alrededor de 0.05 de mililitro en sangre, el sujeto comienza a tener problemas a nivel de equilibrio, a nivel de memoria, a nivel de atención, a nivel de vigilancia, a nivel sensorial. Si ustedes se preguntan cuánto es eso, básicamente estamos hablando de 3 copas, ¿no? Que es básicamente el límite del alcoholímetro, que los manda al torito con 0.04, ¿no? De alcohol en sangre. Entonces, básicamente después de eso, encontramos que incrementa la probabilidad de accidentes o de incidentes violentos asociados con el alcohol, por ejemplo. Entonces, más no necesariamente o normalmente no es mejor, ¿no? ¿En qué momento este consumo que tenemos, este disfrute que tenemos de la sustancia se convierte en un trastorno, se convierte en un problema? ¿Sí? Cuando tenemos un patrón problemático que lleva a un deterioro o malestar clínicamente significativo. En otras palabras, que mi forma de consumo de la sustancia me ha metido en una cantidad de problemas o ha deteriorado mis funciones, mis relaciones sociales, mis relaciones de pareja, mi forma de responder emocionalmente, mi vida académica, escolar. Si eso ya está perturbado por mi consumo, estamos hablando de que existe un malestar clínicamente significativo que está afectando diversas áreas de mi persona y, por supuesto, si eso ocurre, se convierte en un trastorno. Ese trastorno normalmente está acompañado de una palabrita que llamamos adicción o dependencia. Normalmente en los ambientes clínicos no hablamos de adicción, por una razón. La palabra adicción tiene un alto peso social.
tiene un alto estigma social. Normalmente está cargada de toda esa imagen social que tenemos de la adicción que puede llevar a estigmatizar a las personas solo por ser adictas, ¿no? Actualmente, en términos clínicos, se utiliza el término dependencia, aunque básicamente hacen referencia a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la adicción se define como un trastorno crónico. En otras palabras, algo que es muy importante es algo que es constante y que puede permanecer a lo largo de toda la vida. O sea, es crónico, que normalmente se caracteriza por una búsqueda compulsiva de una sustancia, ¿no? La que el sujeto haya desarrollado su dependencia a la cual se le dificulta tener autocontrol. En otras palabras, independientemente de que esa sustancia le haga daño, tanto en su ambiente social, familiar, emocional o incluso físico, en otras palabras, que le esté haciendo daño corporalmente y que lo note y lo sienta, etcétera, aún así no tiene la posibilidad de controlar el consumo, ¿no? Por eso es un trastorno. Normalmente estamos hablando que se requiere cierto número de exposiciones y cierto tiempo y dosis de una sustancia para desarrollar algún tipo de dependencia o adicción. Importante, este tiempo y la dosis va a ser variable dependiendo de la potencia de la sustancia. Normalmente, sustancias que liberan mucha dopamina requieren pocas exposiciones y menores dosis. ¿Sí? Caso dramático, el del fentanilo, que es la droga que actualmente sabemos que libera más dopamina en el núcleo accumbens que cualquier otra sustancia en el mundo. Tanto que a veces solo es necesario una exposición, una para desarrollar dependencia o adicción a esa sustancia. Así de potente es, ¿no? Pero también tenemos que decir que hay factores internos, o sea, hay cosas que nos hacen más vulnerables a desarrollar una dependencia, que no es lo mismo en todas las personas. En otras palabras, tienes a tu camarada que se iba contigo a los viernes, a los Happy Fridays, ¿no? Y tú pasas feliz por la vida, pero él se engancha en el consumo, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia si consumían lo mismo? Pues los factores personales que están relacionados con vulnerabilidad genética. En otras palabras, sí hay cosas en nuestro cerebro que nos hacen más susceptibles, más vulnerables a desarrollar una dependencia y factores sociales, principalmente asociados a adversidades, que ya hablaremos un poquito más adelante de ellos, pero normalmente cuando buscamos una sustancia y abusamos de ella, no lo hacemos directamente porque estamos muy contentos. Hay un vacío, hay un hueco, hay algo que falta en nuestra vida. Incluso podríamos estar simplemente aburridos, que necesitamos descubrir, encontrar cosas nuevas, o la vida no tiene sentido, o la vida es muy dolorosa, o la vida es muy penosa, o me siento solo, o lo que sea, pero hay un factor social que presiona al sujeto a eliminar ese dolor de su vida, ¿no? Entonces, normalmente esto implica que la persona va a tener problemas de control en su uso de sustancias. En otras palabras, la bronca no es la sustancia, la bronca es que yo no puedo dejar de consumirla. ¿Sí? No puedo consumirla de manera moderada, pierdo el control de ello y tengo un deseo constante de consumo que se llama craving, ¿no? Y lo voy a hacer a pesar del daño, ¿no? Entonces, normalmente para hacer esto, los sujetos desarrollamos una dependencia física o psicológica a la sustancia, en realidad ambas que van a provocar una adaptación física o fisiológica para seguir funcionando con la sustancia. En otras palabras, si yo tengo que seguir caminando o haciendo cosas, por lo menos sobrevivir mientras consumo una sustancia, mi cerebro tiene que adaptarse a vivir con esa sustancia crónicamente sobre mí. En otras palabras, se adapta, ¿no? Y genera lo que llamamos tolerancia a la sustancia, lo cual normalmente complica los cuadros de dependencia. Esa dependencia psicológica, ¿sí? La denominamos así porque Esos videos chatos. los, También quiero. Eh, tratamos de separar los síntomas
en psicológicos y físicos, pero en realidad se presentan juntos, ¿no? Por ejemplo, la dependencia psicológica es esa imposibilidad de controlar la sustancia, ¿no? Que normalmente es esa necesidad de consumo, ese deseo de consumo, esa emotividad asociada al Que consumo. tu Por otro bocina no lado, sirve. tenemos la dependencia física, en donde van a aparecer síntomas relacionados al consumo, en donde mi cuerpo ya necesita la sustancia para funcionar, ¿no? Ya necesito la sustancia para caminar, para pensar, para hacer cosas, ¿no? E interrumpir esa sustancia lleva al desarrollo de lo que llamamos síndrome de abstinencia o síntomas de que me falta la sustancia. ¿Qué tanto es tantito? Pues bueno, deben de saber que actualmente existen criterios para establecer un diagnóstico de un trastorno de consumo de sustancias, tanto en el DSM-5, la versión que utilizamos los psicólogos para hacer diagnósticos, o del CIE-11, que también lo utilizamos, es el de la Organización Mundial de la Salud, para hacer diagnósticos. Pero, por ejemplo, existen algunos criterios que uno tiene que cumplir para considerar que está en un desorden de uso de sustancias. Si tiene dos o tres de estos criterios, tiene un desorden leve. Si cumple con cuatro o cinco, tiene un desorden moderado. Y ya si llegas a siete o más, ya estás severo. El primer criterio es el uso peligroso, ¿no? Ese es común en donde el sujeto una o más veces ha estado en situaciones donde consumir la sustancia le ha provocado alguna probabilidad de sufrir lesiones al conducir, al hacer ejercicio, al utilizar maquinaria, a caminar en zonas peligrosas o tener conductas sexuales de riesgo. En otras palabras, estaba tan consumido, había consumido tanto la sustancia que lo hizo en el trabajo, lo hizo mientras regresaba a su casa o cuando hacía cualquier otra actividad y potencialmente pudo haber tenido un accidente por haber consumido, ¿no? También me puede provocar problemas sociales e interpersonales, en donde a pesar de que mi consumo ya me lleva a tener problemas con mi familia, ya me peleé con mi papá, ya mi mamá no me habla, ya me corrieron de la casa, ya nadie me quiere ver, ni mi familia, ni mis amigos, y a pesar de ello, sigo consumiendo, ¿no? También puedo descuidar funciones relevantes debido al uso. Por ejemplo, eh, tengo obligaciones en mi casa, en mi familia, o sea, dejo de trabajar, dejo de ir a la escuela, ¿no? Ya no me interesa ir a la reunión familiar, se me olvida, etcétera, solo porque había consumido o quería consumir. Hay un criterio que se quitó en esta versión del DSM-5 que estaba presente en el DSM-4, que está asociada con problemas con la ley, ¿no? Básicamente para no estigmatizar a los consumidores y asociarlos también a problemas legales, se quitó este criterio, pero era muy común que las personas con uso de sustancias en algún momento hayan tenido un encuentro con las autoridades o ya pisaron el torito o ya los demandaron o ya lesionaron a alguien, básicamente por su consumo, ¿no? En algún momento también el consumo me llevó a un estado de abstinencia, en donde llegaste todo crudo a la pancita, a las gorditas, a lo que utilices para curártela. Y adicionalmente, uno ha presentado síntomas de abstinencia. ¿Cómo sabes que tienes abstinencia? Porque te sientes muy mal, ¿no? En ese sentido, dependiendo de la sustancia, también vamos a tener diferencias en los síntomas de abstinencia. No es lo mismo síntomas de abstinencia a alcohol que a opioides, marihuana o a otra sustancia. Lo que sí es muy notable es que las personas cuando tienen un consumo regular comienzan a presentar un fenómeno que se llama tolerancia farmacológica. En otras palabras, el sujeto ahora tiene que consumir en mayores cantidades, mayores dosis, para conseguir el mismo efecto, ¿sí? Cuando éramos jóvenes, con una cerveza estábamos mareadísimos, ahora una cerveza es para empezar, ¿no? En otras palabras, ya se notan los años transcurridos, nuestra tolerancia farmacológica, nuestros encuentros frecuentes con el alcohol nos llevan a generar tolerancia y ya necesitamos una mayor cantidad de la sustancia para provocar una intoxicación.
Uno de los criterios más notables es que normalmente las personas consumen mayores cantidades de lo que tenían planeado o durante más tiempo de lo esperado. En otras palabras, el sujeto decía, una y ya, o a las 3 me voy, o en 2 horas nos vamos, y no se cumple. En otras palabras, no puede detenerse. Tiene que seguir consumiendo sustancias o se alarga su consumo más de lo que esperaba y no tiene control sobre él. Esto es muy importante. El sujeto pierde el control de su consumo, ¿no? Y a pesar de que tenga repetidos intentos por modular su uso, por disminuir, ¿sí? Muchas de las personas que desarrollan una dependencia han querido en algún momento o han intentado dejar de consumir, pero básicamente ya no son capaces de hacerlo. Otra vez, no tienen control sobre su consumo. Entonces no pueden decir, ya, no voy a volver a hacerlo. No, no tienen esa capacidad y por eso otra vez es un trastorno, ¿no? Una de las cosas que también es común es que pasan gran parte de su tiempo consumiendo o usando la sustancia o recuperándose de sus efectos. En otras palabras, o el sujeto está consumiendo o está buscando dónde consumir o está recuperándose del consumo. Pero gran parte de su tiempo, su energía, su capacidad psicológica se va en consumir. Entonces, ya no le pidan que trabaje, que vaya a la escuela, o sea, él ya no está, su cabeza, toda su capacidad cognitiva ya no está en el mundo, está en el consumo de la sustancia, como la rata de Olsi Milner. Ya no le importa otra cosa en la vida más que tener dopamina en el accumbens, ¿no? A pesar de que esto pueda provocar problemas físicos y psicológicos. O sea, las personas se dan cuenta de que la sustancia les hace daño, que los ha deteriorado, que los ha cambiado, ¿sí? Que están deprimidos, ansiosos o se sienten físicamente mal por el consumo, pero no pueden dejar de hacerlo a pesar de lo que les produzca. Es más, una fase importante de la dependencia de sustancias es que ya el consumo ya no produce placer. Ahora el sujeto consume para no sentir displacer, que es enorme. Entonces ya la parte divertida ya se pasó. Ahora consumo para no sentirme profundamente miserable en lo que me da el síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, abandona una gran cantidad de actividades por utilizar la sustancia. Entonces, todo aquello que era, todo aquello que hacía, todo aquello que le divertía, todo aquello que disfrutaba, desapareció, ¿sí? Ya no le interesa estudiar, hablar, tener amigos, tener familia, enamorarse, o sea, ir al cine, leer un libro, no le interesa. Todo aquello que era disfrutable en la vida ha dejado de serlo y el único placer está circunscrito al consumo de la sustancia. Y ese consumo me provoca una ansiedad de consumo. En otras palabras, conforme comienza a disminuir la cantidad del fármaco en mi sangre, yo comienzo a sentirme ansioso, quiero consumir, busco dónde consumir, ¿sí? Y básicamente me activo para consumir. El fenómeno de la tolerancia farmacológica es un fenómeno bien complicado en términos bioquímicos, farmacológicos. Solo les quiero comentar que la tolerancia cambia la forma de cómo funciona nuestro sistema nervioso. Deja de funcionar como funcionaba y ahora el sistema se ha adaptado para sobrevivir con grandes dosis del fármaco. Y cuando yo retiro ese fármaco y mi cerebro está acostumbrado a sobrevivir y a funcionar con grandes cantidades de ese fármaco, resulta que causa un problema mayúsculo porque ya no tengo la sustancia y yo la necesito para funcionar, creando lo que llamamos el síndrome de abstinencia, ¿no? Por eso se siente tan duro, por eso es tan fuerte, porque estos cambios a nivel del sistema nervioso llevan a que la vida parezca profundamente insoportable, ¿sí? Y sufrida, ¿sí? El síndrome de abstinencia va a también depender de cada sustancia, provoca signos y síntomas diferentes, pero normalmente estamos hablando de cambios comportamentales significativos, cambios fisiológicos y cognitivos que se producen por una reducción del consumo de una sustancia que se usaba frecuentemente. Provoca un malestar clínicamente significativo y puede variar su sintomatología dependiendo de la sustancia que usamos y también
lo fuerte del síndrome. Hay síndromes de abstinencia que pueden ser mortales. En otras palabras, las personas no sobreviven a ellos. Por ejemplo, los síndromes de abstinencia opioides pueden ser tan severos que pueden provocar muerte por crisis convulsivas, ¿sí? Principalmente. Entonces, pueden ser, y además son terriblemente dolorosos, ¿no? Entonces, eh, eh, la abstinencia depende de varios factores, particularmente del tiempo del consumo de la sustancia. ¿Cuánto tiempo estuve consumiendo la sustancia? No es lo mismo el síndrome de abstinencia de 3 meses de consumo a un síndrome de abstinencia de 30 años de consumo, ¿no? O la cantidad de sustancia que consumía, las dosis que consumía, ¿sí? Y, por supuesto, las características individuales del consumidor, ¿sí? También va a depender del momento del síndrome de abstinencia en el que me encuentre. Es muy diferente. Acabo de dejar la sustancia ayer, llevo una semana sin la sustancia, llevo un mes sin la sustancia, llevo 3 años sin la sustancia. Es muy diferente el síndrome de abstinencia en términos de tiempo, ¿no? Los síntomas físicos de la abstinencia que existen y es una de las principales preocupaciones durante esta etapa, eh, desaparecen normalmente en cuestión de semanas, 2 a 3 semanas. Pueden desaparecer los síntomas físicos. Sin embargo, los síntomas psicológicos, la dependencia psicológica, puede durar años, incluso toda la vida, ¿no? Y en ese sentido, cuando una persona está en síndrome de abstinencia, existen aproximaciones médicas que pueden ayudarle en este proceso. Estas aproximaciones se conocen como desintoxicación. La desintoxicación es un proceso de intervención médica que está encaminada al manejo de la intoxicación y la abstinencia. La idea es minimizar el daño físico, ¿no? Las sustancias van a causar un daño físico y básicamente hay un apoyo médico, que ayuda a que el sujeto transite por esta fase y disminuya la cantidad de la droga en sangre de una manera segura y menos tortuosa. Para ello se pueden utilizar una gran cantidad de apoyos médicos, pero también se pueden utilizar otras sustancias, particularmente benzodiazepinas que ayudan a la ansiedad o disminuyen la necesidad de consumo o sustancias para tratar las náuseas, el vómito, la diarrea o la taquicardia que son frecuentes durante los síndromes de abstinencia, ¿no? Incluso crisis convulsivas o trastorno de ansiedad generalizada, dolor o insomnio, que también son frecuentes durante esa fase. Entonces, algo que es muy importante, que la desintoxicación, ¿sí? No es rehabilitación. La desintoxicación lo que hace es disminuir la cantidad de la droga en sangre de la persona, pero no le quita el deseo de consumo. ¿Sí? Solo saca la sustancia del organismo y normalmente la desintoxicación es el primer paso en un tratamiento de rehabilitación. La desintoxicación no se mete en lo absoluto en las necesidades psicológicas o en las necesidades de vida que llevaron al sujeto al consumo en lo absoluto, ¿sí? Lo que sí ocurre en una rehabilitación, ¿sí? En estos programas de rehabilitación, ¿sí? Se considera la dependencia como un trastorno crónico. En otras palabras, una vez que has desarrollado una dependencia, básicamente tu sistema nervioso se ha adaptado a esa sustancia y la va a recordar para toda la vida. De tal manera que es muy frecuente que las personas tengan también periodos de abstinencia en donde no consuman y de caídas, recaimiento, son frecuentes. Podemos encontrar todas esas variedades de rehabilitación en las personas. Personas que jamás vuelven a tocar la sustancia, personas que tienen periodos largos de abstinencia y también de repente recaídas, o abstinencia, recaída, abstinencia, recaída a lo largo de toda la vida. Eso podemos encontrar todos esos espectros en estos trastornos de dependencia. Por eso se considera como algo crónico, porque la persona recuerda la sustancia y puede regresar a estados de tolerancia de manera inmediata, ¿sí? Cuando consume de nuevo la sustancia. Entonces, la adicción y la dependencia son trastornos muy complejos,
pero son tratables. En otras palabras, hay alternativas de tratamiento que pueden mejorar al paciente o pueden llevarlo a la rehabilitación. Es importante saber que no todos los tratamientos de rehabilitación son adecuados para todas las personas. A veces algunos les funcionan muy bien a unos y no les funcionan en lo absoluto a otros. Existe una gran variedad de tratamientos que sería bueno consultar, probar, ¿sí? Y que las personas se adaptaran a alguno de ellos, ¿sí? Es importante saber que los tratamientos de rehabilitación son más efectivos cuando abordan todas las necesidades del paciente, no solo el consumo de sustancias. O sea, si está ansioso, si está deprimido, si tiene problemas de vida, etcétera, hay que ver qué es lo que le pasa, porque gran parte de lo que provoca la dependencia es un sufrimiento previo, ¿sí? Es un sufrimiento de vida. Entonces, normalmente, entre menos se sufre, menos se necesita la sustancia, ¿no? Eh, es posible que se utilicen medicamentos como parte del tratamiento y normalmente hay que revisar estos planes de tratamiento para modificarlos. Las circunstancias de vida y las circunstancias de consumo de un paciente pueden cambiar a lo largo de su periodo de abstinencia. Entonces hay que revisar. No podemos quedarnos estereotipadamente haciendo lo mismo que hicimos la primera semana. No, hay que cambiar, hay que adaptarse a las nuevas necesidades. También hay que abordar otros posibles trastornos que podrían estar complicando el abuso de sustancias. Deben saber que muchos trastornos psicológicos se llevan de manera increíble con la dependencia de sustancias. Por ejemplo, la depresión y el abuso de sustancias son bien cuates. La ansiedad y el abuso de sustancias se llevan increíble. El TDA y el abuso de sustancias se llevan fantástico, ¿sí? Los trastornos de personalidad. ¿Sí? Deben de saber que quizá el mayor antidepresivo y ansiolítico que existe en México es el alcohol, ¿sí? Y normalmente es consumido y utilizado por el segmento masculino de la población. Los hombres no utilizamos fármacos para la depresión ni para la ansiedad. Los hombres chupamos, ¿no? Nos arreglamos o diluimos nuestras penas en alcohol y eso es terriblemente destructivo, muy destructivo, ¿no? Porque deben de saber que las penas saben nadar, ¿no? Muy bien. Entonces, algo que es también importante que sepan, el tratamiento no necesariamente necesita ser voluntario para ser efectivo. En otras palabras, a veces y muy frecuentemente el paciente no coopera, ¿no? O sea, no va voluntariamente a la clínica, ¿no? Es muy frecuente y seguramente ustedes han oído casos de chicos que son llevados a la fuerza a alguna dependencia de recuperación, en donde van y lo meten ahí en contra de su voluntad, porque él no quiere, ¿no? Y en algunas ocasiones estos chicos logran recuperarse a pesar de que en un principio no querían llegar a ese lugar, ¿no? Entonces, algo que es muy importante, todos los programas de tratamiento de rehabilitación deben evaluar otro tipo de trastornos, enfermedades que normalmente son frecuentes en personas en consumo de sustancias, como enfermedades de transmisión sexual, VIH-Sida, hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis, entre otras. ¿Sí? Ningún programa puede quedar completo si no se hace un escaneo de alguna enfermedad de posible transmisión, ¿no? Es muy frecuente que pensemos que las sustancias más destructivas son aquellas las que encontramos o que vemos en diferentes redes sociales o en las noticias de manera muy dramática en su manifestación conductual, como el fentanilo o la marihuana, etcétera, que nos las exhiben de manera muy dramática como muy perjudiciales. Deben de saber que normalmente esas son solo percepciones y una de las cosas que deben de saber es que de acuerdo a la encuesta nacional de consumo de drogas y alcohol y tabaco realizada aquí en México, estos son, digamos, una de las drogas más emblemáticas del consumo, en donde podemos ver, por ejemplo, que en México el consumo de la marihuana es muy bajo, ¿no? En una población de entre 2 y 65 años, que equivale a 86 millones de personas en el país, básicamente, las personas que han consumido marihuana alguna vez en su vida es el 8.6% de la población. Los que la consumieron en el último año es el 2.1%.
y los que la consumieron el último mes, que podríamos decir que son los consumidores constitucionarios, o sea, los que lo consumen seguido, es 1.2% de la población, alrededor de 1 millón de personas, ¿no? Con la cocaína, los que la consumieron el último mes son alrededor de 344,000 personas. Y cuando nos vamos, digamos, a otras sustancias, como por ejemplo el alcohol, vean los números del alcohol. Alguna vez en la vida, estamos hablando de que el 71.3% de las personas en este rango de edad han consumido alguna vez alcohol. Quiere decir que alguna vez lo consumieron, no quiere decir que lo consuman todos los días, quiere decir que alguna vez probaron algo de alcohol. En el último año, 51.4%, o sea, la mitad de la población. Y en el último mes, el 31% de la población, ¿sí? Cuando estamos hablando también de qué es la sustancia que posiblemente, y es una estimación, porque no se sabe exactamente cuántas personas desarrollan una dependencia a sustancias, estamos hablando de aproximadamente que entre 7 y 9 millones de personas en México tienen un problema de consumo de alcohol severo, ¿no? Sin contar a esos 26 millones que la consumen cada mes. Ni sumando todo el consumo de las demás drogas, llegamos a el consumo que tenemos con el alcohol en México, ¿sí? Ni sumando fentanilo, ni marihuana, ni cocaína, ni opioides, llegamos siquiera a generar un consumo cercano a lo que nos produce el alcohol en términos de problemas de abuso de sustancias o de problemas sociales asociados al consumo, ¿sí? El consumo de alcohol provoca en México una gran cantidad de problemas, principalmente violencia y accidentes, ¿no? ¿Qué tan peligrosa es una sustancia? Pues una sustancia es peligrosa en términos de, uno, su dependencia, o sea, su potencial adictivo, y dos, el daño físico que me provoca. En ese sentido, en esta esquinita, en 3 de 3, o en otras palabras, la que produce mayor dependencia y mayor daño, van a ser los opioides. Esta es un poquito vieja, que tenía la heroína casi en la esquina. Actualmente encontraríamos justamente en la esquina, como en el sol naciente, al fentanilo, ¿no? Y de ahí para abajo encontraríamos, por ejemplo, a la cocaína con un rango alto de dependencia, sí, generan dependencia muy fuerte, y adicionalmente su daño físico también es alto, más de 2. Aunque también vamos a encontrar algunas sustancias que no sabíamos que eran tan adictivas. Por ejemplo, el tabaco es una sustancia profundamente adictiva. Vean la diferencia entre el tabaco y la cocaína. Están las dos por arriba de 2 de dependencia. En otras palabras, el tabaco es súper adictivo y deben de saber que es muy difícil de dejar, ¿no? Es más fácil dejar de beber, consumir alcohol, que dejar de fumar, ¿sí? Vean el alcohol, es insigne la dependencia en 2 y el daño físico que provoca es 1 punto y algo, ¿sí? Normalmente el tabaco y el alcohol no clasifican como drogas demasiado destructivas porque normalmente el daño que provocan es a muy largo plazo. En otras palabras, requieres varios añitos como para destruirte con alcohol o tabaco, pero al final acabas destruidísimo, ¿no? Normalmente generan un deterioro muy, muy significativo. Algunas otras sustancias, por ejemplo, como la cannabis o la marihuana, ¿sí? Para aquellos que pensaban que es verde, es natural, no tiene químicos, por supuesto que no te debe causar dependencia. La marihuana causa dependencia, sí, y además ni siquiera levesona, ¿eh? Vean, 1.5, el éxtasis o MDMA tiene menos potencial adictivo que la marihuana. O sea, así de riesgosa es y por supuesto esto normalmente no se conoce, ¿no? Se pasa de largo y piensas que es una droga muy segura, que la puedes consumir todo lo que quieras y que no te va a pasar nada, ¿no? Normalmente habíamos asociado el consumo de sustancias, y ya casi termino, ok, no, está bien, no termino. No, habíamos asociado el consumo de sustancias durante mucho tiempo se consideró que estaba asociado justamente a problemas de personalidad, a personas débiles, de moral, de baja moral, de poca autoestima, ¿no? De poca voluntad, ¿no? Esa visión, por supuesto, estaba totalmente equivocada.
Actualmente sabemos que la dependencia a sustancia no depende ni de la inteligencia del sujeto, ni de su voluntad, ¿no? Ni de sus valores éticos y morales. Tiene que ver con otros factores. Personas muy inteligentes, personas con grandes liderazgos, por supuesto que han desarrollado dependencia a sustancias. Personas que pensábamos que lo tenían todo, fama, fortuna, belleza, etcétera, que pensamos que no necesitaban nada, claro que también pueden desarrollar dependencia a sustancias, ¿sí? Personas que tenían todo un futuro por delante, juventud, talento, ¿sí? Que prácticamente arruinan sus vidas por el uso de sustancias, ¿no? Y que adicionalmente están en todos lados. ¿Sí? No están en un segmento de la población, no están solo en las personas con falta de recursos, está en todos los lugares, ¿sí? En el jet set, ¿sí? En los barrios marginales, está en todos lados. Entonces, no depende particularmente ni de la educación, ni de los valores morales, ni de la voluntad, ni de la inteligencia, ¿sí? Ni de, de aquello que pensábamos que tenían la vida resuelta. Nadie sabe cuál es el infierno que tiene la persona en su propia existencia. No importa que esté en una cama de oro, ¿no? El sufrimiento es real, ¿no? Independientemente de dónde esté ese sufrimiento. Una de las cosas que normalmente no teníamos en consideración eran los factores genéticos. Actualmente sabemos que existen ciertos genes que facilitan que nos volvamos dependientes a algunas sustancias, como por ejemplo, aquí no tienen por qué entender esto, pero es una imagen de la deshidrogenasa alcohólica. La deshidrogenasa alcohólica es la enzima que nos ayuda a desdoblar el alcohol. ¿Sí? De tal manera que sabemos ahora que tenemos en diferentes poblaciones humanas diferentes formas de funcionamiento de la deshidrogenasa alcohólica. Por ejemplo, los indios americanos tienen una deshidrogenasa alcohólica que básicamente llega el alcohol y lo hace pedazos de manera inmediata, ¿no? Es bien eficiente, bien poderosa, tanto que para que ellos sientan el efecto del alcohol necesitan tomar concentraciones verdaderamente monstruosas de alcohol. ¿No? Porque su deshidrogenasa puede, pero cuando se intoxican han tomado concentraciones verdaderamente brutales, enormes, tanto que el alcoholismo en estas poblaciones es muy frecuente, porque tienen mecanismos muy buenos para procesar el alcohol y para intoxicarse requieren dosis enormes y eso los lleva a ponerse en riesgo y es altísimo el riesgo de dependencia de alcohol en estas poblaciones, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en otras poblaciones como las asiáticas que tienen una deshidrogenasa alcohólica terrible, malísima, chafa. Con una ya su deshidrogenasa alcohólica no sabe qué hacer con tanto alcohol, lo procesa lentísimo, tanto que tu amigo el japonés, normalmente con dos ya lo pusiste hasta el gorro, ya está cantando hasta con los mariachis, ¿no? Lo cual hace que las dosis con las que alcanza la intoxicación son muy bajas, tanto que el riesgo de desarrollar una dependencia alcohólica es muy baja. ¿No? Les cuesta mucho trabajo. También lo logran, ¿eh? También lo logran, pero hay que echarle más ganas, ¿no? Otra de las cosas que puede facilitar el consumo de sustancias es una diferente distribución de receptores dopaminérgicos en el núcleo accumbens. ¿Se acuerdan de la rata? Muy bien. Uno de los receptores más importantes en este núcleo es el receptor de 2 dopaminérgico. Deben de saber que diferentes personas tienen una sensibilidad diferente a la dopamina, básicamente por diferencias en este receptor. ¿Sí? Aquellas personas que son poco sensibles a la dopamina requieren una gran estimulación del mundo para sentirse estimuladas, para sentir que algo pasó. Todo el mundo es terriblemente aburrido, ¿no? Mira qué padre está la fiesta, está de flojera. Oye, mira qué bonito, X, ¿no? Prácticamente les cuesta mucho sentir placer por la vida, por el mundo, por las cosas, interesarse. Son normalmente muy apáticos, poco entusiastas, etcétera. Y esa falta de dopamina es la que les da una sustancia. Entonces, cuando ellos descubren cocaína, metanfetaminas, alcohol o heroína, que por primera vez
libera una gran cantidad de dopamina en el accumbens, de repente sienten por primera vez placer verdadero, ¿sí? Eso es muy peligroso porque el factor reforzante de la sustancia es enorme en estas personas, ¿no? Deben de saber que hay configuraciones cerebrales que son altamente sensibles a ello. Por ejemplo, los TDAs. Los TDAs tienen exactamente esa configuración que los hace terriblemente sensibles al abuso de sustancias, tanto que a comparación a personas de su misma edad, entre 17 y 26 años, ¿sí? Tienen 30% más probabilidades de tener un desorden de consumo de sustancias que población de su misma edad. Así de potente es el asunto. También deben de saber que otro factor que influye es el cambio que ha habido en términos de las sustancias. Lo que anteriormente existía en el mundo ya no es lo mismo recientemente, en los últimos años. Esta es una gráfica, por ejemplo, de la DEA que muestra los porcentajes de el THC, que es la sustancia activa de la marihuana, y del CBD, que es otro cannabinoide que es básicamente inocuo en la marihuana o que tiene otras aplicaciones. Ya luego hablaremos de eso quizá en otra ocasión. Pero deben de saber que a lo largo del tiempo, desde 1995 a 2019, la cantidad de THC o de sustancia activa de la marihuana ha aumentado exponencialmente. En otras palabras, la marihuana que se fumaba en los noventas no se parece en nada a la marihuana que actualmente está. La marihuana actualmente es 5 veces más potente de la de los 90. O sea, tal cual, ¿sí? Entonces ya no estás fumando un cigarrillo de marihuana, estás fumando desde como 5 de los noventas, ¿no? Así de fuerte es esto, ¿no? La política que tenemos de drogas en México está ampliamente influenciada por las necesidades de los Estados Unidos, que deben de saber que es el mayor consumidor de drogas en el mundo, ¿sí? O sea, no hay ningún país en el mundo que consuma más drogas en Estados Unidos y por supuesto que tienen un problema enorme. Eh, por ejemplo, si ustedes ven en el 2021, la cantidad de personas que murieron por sobredosis de fentanilo es de 58,000 personas. Y esa gráfica, como pueden ver arriba, no ha alcanzado una meseta, no ha alcanzado su tope, sigue incrementándose. O en otras palabras, cada año aumenta el número de muertos por sobredosis. ¿Sí? Si quieren saber cuánto es o qué tan importantes son 58,000 personas, deben de saber que fue el número de muertos que tuvieron los gringos en la guerra de Vietnam, en toda la guerra. Y eso quiere decir que están perdiendo 58,000 personas por año por consumo de fentanilo. Nada más fentanilo, ¿eh? No, no estamos metiéndole barbitúricos, alcohol, cocaína y ninguna de esas. Solo fentanilo, ¿sí? En un estudio que se hizo en ratitas, deben de saber, las ratitas fueron puestas en condiciones sociales, en donde tenían, digamos, como un campo de juegos, muchas ratas, y en otra condición donde vivían solas, y después se les daba a elegir entre consumir cocaína o consumir agua. Deben de saber que las ratas no tenían opción, al principio tenían solo que consumir agua con cocaína, por supuesto desarrollaron una dependencia, pero después les dieron a elegir entre consumir agua o cocaína. Deben de saber que aquellas ratas que vivían solas consumían mucho más cocaína que las ratas que vivían en ambientes grupales, sociales o con muchos juegos o con retos intelectuales, ¿no? En otras palabras, las ratas felices consumen menos cocaína que las ratas que son solitarias, lo cual me lleva justamente a esta parte final, en donde deben de saber que parte importante o uno de los factores de mayor riesgo en el consumo de sustancias es el sufrimiento, el dolor, ¿no? De tal manera que el sufrimiento es la expresión psicológica de lo que alguna vez fue el sufrimiento físico. En otras palabras, deben de saber que el sufrimiento físico y el sufrimiento psicológico utilizan exactamente las mismas vías en el cerebro, ¿no? No se diferenciaron. Tal forma que cuando yo me pego en el pie, el estímulo llega aquí, a esta corteza verde, que es la corteza somatosensorial, y luego se lo manda a esta otra corteza en cafecito, que es la corteza somatosensorial de segundo orden, es donde identifico qué es lo que me pasó. O sea, ¿qué fue? ¿Fue doloroso? ¿Fue frío? ¿Fue caluroso? Etcétera. Y después se lo mando a esta estructura roja, que es la corteza cingulada. Esta corteza asigna un valor emocional al estímulo que sentí.
cada vez que yo me hiero o me lastimo, me da miedo, como una aguja cuando me inyectan. Nadie disfruta que le inyecten. Soportamos el miedo y soportamos el dolor, pero nadie le da placer eso. ¿Sí? A todos nos da un poco de miedo que logramos controlar gracias a que nuestra corteza prefrontal, esta parte de morada de aquí, nos dice, ya te han inyectado anteriormente, eres un adulto, no corras, no llores, no grites, compórtate, o sea, todo eso que te dice la corteza prefrontal que debes de hacer ante el miedo, ante el dolor, ¿no? Lo haces. Deben de saber que toda esta vía se prende cuando tengo un dolor físico y a partir de aquí, de la parte roja, la moradita, ¿sí? Se prende cuando tengo un dolor emocional. En otras palabras, el dolor emocional es dolor físico, o sea, sí existe, está representado en una parte del cerebro, solo que no me dice en qué parte del cuerpo lo tengo, porque no llega a la corteza somatosensorial. Entonces, me duele, se siente feo, tengo miedo, tengo angustia, tengo dolor, pero no sé dónde. ¿Dónde me sobo? ¿Sí? O sea, no puedes, ¿no? Deben de saber que muchas de las sustancias que utilizamos justamente para paliar el dolor físico también se utilizan para el dolor emocional, ¿no? En otras palabras, alcohol, opioides, marihuana, ¿sí? Todas ellas le pegan al dolor físico y también al dolor emocional, ¿no? La diferencia es que no podemos vivir todo el tiempo anestesiados o todo el tiempo bajo un analgésico que normalmente va a llevar a modificar nuestra capacidad cerebral. Entonces, todas estas sustancias al final están tratando de paliar ya sea nuestro dolor físico o nuestro dolor emocional. ¿Cómo le hago para sentirme mejor? ¿No? Solo sé feliz. Obviamente no existe una receta, pero si quieren, quizá una receta conductual de cómo generar un mayor estado de felicidad en su vida, eh, disfruten las cosas extrañas, ¿no? Tengan experiencias, ¿sí? Busquen cosas nuevas, hagan amigos, abracen gente, ¿no? Tengan tiempo para ustedes, para conocerse a sí mismos, ¿no? Y eso normalmente nos lleva de alguna manera a sanar ciertas heridas que pueden llevarnos justamente a no necesitar un anestésico foráneo para manejar nuestra existencia. Eso sería todo. Yo les agradezco su atención y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Oscar, muchísimas gracias. Como te había comentado, tenemos estas pláticas una vez al mes y de verdad que es una de las que más he disfrutado. Gracias por darnos la plática científica, pero con el humanismo que requiere el tema. Muchísimas gracias, de verdad. No, No, un placer, un placer. no, hombre, normalmente nuestra audiencia se tarda un poquito en echar a andar motores y querer hacer preguntas. Yo siempre trato de esperarme, pero si no hay, yo brinco porque yo tengo un montón de preguntas. No, no, pues empezamos a platicar y seguimos con las preguntas. Edith está levantando la mano de manera energética. Entonces, Tenemos, tenemos a Edith, luego tenemos a María Eugenia y también tenemos a Mila Ray en el chat. Entonces yo te voy diciendo las del chat. órale, va. Vale, Edith, adelante. Doctor, buenas tardes. Muy interesante su plática, verdaderamente muy interesante. Yo quisiera hacerle una pregunta porque me llamó mucho la atención. ¿En qué consiste en que la marihuana tenga más potencia ahora que antes? Mm. ¿Por qué? ¿No es la misma rama, no es lo mismo? Todas son parte. La marihuana que se comercializa es una marihuana que se llama cannabis sativa. Hay otro tipo de marihuanas que son, de entrada, eran menos potentes porque tenían menos THC, este compuesto que hace el factor psicotrópico en la marihuana. Ahora, lo que se ha hecho es hacer cruzas selectivas de cepas de cannabis sativa, buscando exactamente que tenga más niveles de THC. ¿Por qué? Porque las personas se sienten más intoxicadas y también desarrollan una mayor dependencia. Eso hasta el Chapo lo sabe, ¿no? De tal manera que
han hecho tal cual, agarraron plantitas que pegaban duro y las pusieron juntas para tener nuevas cepas que cada vez generan mayores niveles de THC. Entonces fue totalmente intencional, ¿eh? Es intencional totalmente. Ah, caray. Otra Eh, pregunta, doctor. Este es un poquito Eric, diferente. perdón, ¿nos da chance de que pregunten las otras personas y Nada más regresamos? es una más, es solamente una más. ¿Puedo? Adelante. Doctor, cuando se trata de una adicción, de un medicamento que es forzoso tomar, ¿se puede considerar que es peligrosa? Todo medicamento tiene un factor de riesgo. Y por eso es muy importante que los medicamentos sean recetados por un médico, porque él conoce esos riesgos. Uno de los medicamentos que produce dependencia y fuerte son las benzodiazepinas, que se utilizan principalmente para el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Es un medicamento de uso delicado. También, por ejemplo, medicamentos para el uso del TDA también desarrollan dependencia. El riesgo de dependencia es alto. Por eso es muy importante que el uso sea verificado por un médico, las dosis, ¿sí? Sean constantemente verificadas justamente para evitar el riesgo de que la persona desarrolle una dependencia. La dependencia de estos medicamentos normalmente ocurre cuando la persona se va por la libre. ¿Sí? En donde no sabe cuándo modificar la dosis, cuándo bajarla, cuándo cambiar de fármaco, etcétera. Entonces es muy importante que estos fármacos que tienen un riesgo potencial, ¿sí? Porque los hay, algunos, sean básicamente supervisados su consumo por un médico. Importantísimo. Ok, doctor, muchas gracias. De nada. Adelante, María Eugenia. Em, Está excelente la plática, lo felicito, muy didáctica. ¿Qué hay de las adicciones a la tecnología y las redes sociales? Ah, muy bien, qué bueno que lo dice. Sí, una de las cosas que hace una gran diferencia entre estas conductas potencialmente adictivas, y así se denominan, ¿sí? Conductas de tipo adictivo, porque una de las cosas que no se ha podido determinar en estas conductas ha sido básicamente que presenten el fenómeno de tolerancia farmacológica, ¿no? En otras palabras, eso que dijimos de que te vuelve resistente al fármaco, ¿sí? Es lo único que lo diferencia de el consumo de una sustancia. Son muy parecidas. En ambos casos, ya sea la actividad como un videojuego, redes sociales, etcétera, o incluso juegos de mesa, lo que sea, produce liberación de dopamina en el accumbens y genera conductas muy semejantes a una dependencia. En otras palabras, te la pasas todo el tiempo jugando, ya no le hablas a nadie porque estás en tu consola o porque estás en redes, etcétera. Abandonas todas tus actividades, ¿sí? Y solo quieres estar en redes, ¿no? Entonces, es un fenómeno muy particular y adicionalmente podría estar mediado por las mismas estructuras y por mecanismos muy semejantes. Aún muchas de ellas están estudiando para ver efectivamente cuánto se parecen. Por eso se llaman conductas de tipo adictivo. No, no se les denomina adicción a, sino de tipo adictivo. Gracias. sí, ¿No? De nada. puedo añadir algo ahí, doctor. Añade lo que quieras. Gracias. Una parte importante, por ejemplo, en este tipo de adicciones, de conductas adictivas que nos preguntaba la señora María Eugenia, es el reforzamiento positivo que implica el que nos estén dando like o que nos estén chuleando la foto en la que salió qué sé yo no tengo redes, pero los que sí, la foto que subieron a Instagram o lo que sea. Entonces eso se vuelve, el reforzador principal se vuelve ese. Y cuando no lo están recibiendo, es la búsqueda de ese reforzador, hasta donde, hasta donde recuerdo. Em, ¿Me da chance de darle una ronda a los demás también? Le agradezco muchísimo. Tenemos aquí a Millaray que pregunta que por qué decidiste dar este tema en específico. ¿Me puedes echar la mano? Básicamente porque la doctora Cepeda me lo pidió. Y básicamente,
No tengo, es una de mis especialidades, por ejemplo, la farmacología es una de mis especialidades. De hecho, uno de mis profesores, de mis grandes maestros, el doctor Simón Brailovsky, era farmacólogo. Entonces ahí empecé mi formación en farmacología y básicamente trabajé en uno de los laboratorios más importantes en cannabinoides en México, el doctor Oscar Prospero. Entonces, básicamente los cannabinoides y la farmacología se me dan. Actualmente estudio cannabinoides en mi laboratorio y doy clases de psicofarmacología en la Universidad Iberoamericana y estoy escribiendo un libro de neurofarmacología que el próximo año ya saldrá. Entonces, básicamente, pues como que algo le sé a los fármacos. Entonces, por eso me pareció un tema interesante. Además, es algo muy necesario, ¿no? Sabemos muy poco y normalmente no tenemos información lo suficientemente confiable. Hay una gran cantidad de información en redes, en medios, pero mucha de ella de repente te encuentras con que no es muy confiable, no es verídica, ¿no? Y solo desinforma en muchos sentidos, ¿no? Entonces, por eso me parece un tema importante. Encontré en el chat que preguntaban sobre alguna institución en donde se pudiera tratar sobre rehabilitación. Aquí hay algunas, ¿sí? Entonces, La las pones en paso. grande, profesor? ¿No es tan grande? No, la Ah, vemos. espera, espera. Dejo de compartir y ahorita te la pongo en grande. Mm, ok, ahí va. ¿Dónde está el zoom? Zoom. Viene de ahí, todavía no la vemos. Sí, sí, sí. Ahí va, ahí va. Aquí está. Mm, ahí la pueden ver. Ujú. Ok. Entonces, son algunas instituciones en donde pueden pedir apoyo para rehabilitación para diferentes tipos de trastornos, ¿sí? Pues es desde públicas hasta privadas y hasta abajo, esta dirección les puede servir mucho. Es el Centro de Atención de Adicciones que está registrado ante la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en donde básicamente están todas las instancias, instituciones que cumplen con los requisitos de normatividad aplicable para la Ciudad de México para para la rehabilitación de sustancias. Entonces, este es un directorio donde están todas, ¿no? Entonces, posiblemente se les ayude mucho. De acuerdo. También te preguntan, te dicen, en los modelos preclínicos de epilepsia se ha demostrado que los cannabinoides ayudan, pero ¿se sabe si hay alguna consecuencia a largo plazo? Ya, este, justamente vamos a publicar un artículo, con cannabinoides de epilepsia, ¿no? Espero el próximo año también. El asunto es que depende del tipo de epilepsia. De hecho, la epilepsia no debería llamarse epilepsia, deberían llamarse las epilepsias, porque de hecho son un montón y dependen de su origen, el tipo de fármaco que más les funciona. Algunos tipos de epilepsia son susceptibles a control por algunos cannabinoides. Algunos de ellos, por ejemplo, el CBD, del que está también en la planta de la marihuana en grandes concentraciones, también es uno de los que se ha utilizado mucho en modelos de epilepsia y funciona en algunos tipos de epilepsia, principalmente en la epilepsia de tipo pediátrica, ¿no? En esa ha funcionado bien, ¿sí? Aunque actualmente también se están probando otros nuevos cannabinoides, ¿sí? Que por supuesto, dependiendo de si es cannabidiol o THC, van a tener diferente efecto. El THC tiene efectos secundarios importantes. Entre ellos, produce problemas de consolidación de memoria y de atención en los consumidores. Y por supuesto, si te la pones también de manera de gotitas o lo que sea, por supuesto se te van a olvidar las cosas y vas a tener problemas de atención que pueden convertirse en problemas permanentes dependiendo de la edad del consumidor. Entonces, entre más joven es cerebro, más broncas tiene. Un cerebro adulto normalmente amortigua mejor el THC. Un cerebro joven normalmente lo perjudica muchísimo y
Otro tipo de cannabinoides podrían tener muchos menos efectos secundarios. Por supuesto, hay que evaluar el tipo de cannabinoide y el tipo de epilepsia, pero sí, algunos cannabinoides se ha comprobado que efectivamente funcionan para controlar ciertos tipos de epilepsia, principalmente también asociados a el tratamiento farmacológico para esa epilepsia. O sea, solitos no se han utilizado con el tratamiento de la epilepsia y además el cannabinoide, ¿no? Ok, preguntan aquí, nada más brevemente, si para la multifocal aplica todo lo que estás comentando ahorita, para la epilepsia La multifocal. epilepsia multifocal, o sea, quiere decir que es una epilepsia que tiene varios focos, pues también depende de dónde estén esos focos, porque si están en el lóbulo temporal y es multifocal del lóbulo temporal, es una de las epilepsias de más difícil tratamiento, porque normalmente el lóbulo temporal es una estructura muy epileptógena, muy excitable, ¿no? Y que es muy diferente a que sea en otras partes del cerebro, por ejemplo. Entonces, no es tanto por la epilepsia, sino también, pues, dónde esté ubicada, ¿no? Entonces, muy diferente si es en frontal, temporal, occipital, ¿sí? No solo la manifestación clínica, sino también su reactividad al fármaco, ¿sí? Entre más excitable es la zona del cerebro, más difícil es su tratamiento. Correcto. Otra pregunta es, ¿la estimulación magnética transcraneal podría ayudar al tratamiento de adicciones? A la fecha no se ha encontrado una fórmula, un tipo de estimulación que disminuya, por ejemplo, el mayor problema, que es el craving, ¿no? O sea, el deseo del consumo, ¿no? Por supuesto que se ha intentado, pero no se ha encontrado una fórmula, un tipo de estimulación que reduzca el consumo. Entonces, la mayoría de esos tratamientos actualmente están en prueba, ¿no? No se sabe si efectivamente va a funcionar. Se sabe que tiene efectos sobre otro tipo de manifestaciones. Se ha utilizado en trastornos de ansiedad, en trastornos depresivos, con ciertos grados de funcionamiento. Y otra vez, no le funciona a todos, ¿sí? Parece que depende del caso en particular si el tratamiento funciona. Entonces, en algunos casos ha funcionado en depresión, trastornos de ansiedad. No se ha encontrado una fórmula, una forma de estimulación que actualmente funcione en personas con trastornos de dependencia, pero se está intentando, se está buscando, ¿no? Y hay muchos modelos, clínicos en donde se están haciendo ensayos a ver si alguno de ellos funciona. Muy bien, podemos regresar entonces a María Eugenia Montes de Oca, que se le quedó una pregunta en el tintero, y después Oscar Piedras, por favor. Va. Mm, María Eugenia está Gracias, doctora, ya quedó resuelta. Muchísimas Ah, gracias. gracias. Muy bien. con gusto. Entonces, Oscar Piedras, por favor. Sí, muchas gracias. Aquí, bueno, mencionaste en algún momento que no todas las ayudas para el adicto pueden ser viables o no todas funcionan de la misma manera. ¿Hay alguna forma de identificar cuál sería la mejor para el paciente? Mira, actualmente muchas de las formas de intervención tienen que ver particularmente con eh, algunos tipos característicos de intervención psicológica que se conocen como counseling y como terapias cognitivos conductuales, ¿no? Que son las que normalmente tienen mejor aceptación y mayor impacto en los pacientes. Una de las que también funciona y que es parte fundamental de la recuperación y que normalmente no le prestamos demasiada atención, eh, es la intervención de tipo em, sentido de vida espiritual. En otras palabras, debes de saber que todas las terapias de rehabilitación, absolutamente todas, ¿sí? Hacen énfasis en el carácter importante de sentirse parte de algo más grande que uno mismo. ¿Sí? O sea, de no sentirse absolutamente abandonado de sí, sino formar parte de algo que es más hermoso, más fuerte, más poderoso, algo que es mayor a ti.
como quieras encontrarlo, como quieras verlo, en donde puedes encontrar perdón, compasión que el mundo no te ha tenido o que tú no has tenido y que básicamente puedes empezar desde este mismo momento. Entonces, normalmente se utilizan estas técnicas porque son las que más han funcionado y las que mayor cantidad de gente se siente arropada, confiada y finalmente puede verse voluntariamente en ese proceso, ¿no? O sea, es más común en este tipo de técnicas, ¿no? Y normalmente no sabes cuál le va a funcionar mejor a una persona, no lo sabes, ¿no? A veces tienes que estar en el ensayo y en el error, ¿no? O sea, a la persona no le funcionó esta, pues ni modo, trata otra, vete a otro lado, éntrale por acá, etcétera, ¿no? Yo he participado en historias de rehabilitación verdaderamente extraordinarias, en donde he visto, por ejemplo, personas que están en el mejor ambiente, con la mejor tecnología, con el mejor trato, con los mejores médicos, con los mejores fármacos, etcétera, fracasar rotundamente, ¿no? Y he visto personas rehabilitándose con una estampita de la Virgen, carajo. O sea, tal cual, depende también de cómo la persona se aferra al tratamiento, el sentido que le genere, ¿sí? La adhesión que le genere. Entonces, a veces no lo puedes predecir. Te digo, con las mejores condiciones a veces no ocurre y a veces solo con la fuerza de voluntad del sujeto, con algo mayor a él, es suficiente para rehabilitarse, ¿no? Es muy común, por ejemplo, los domingos ir a jurar a la villa, ¿no? O ir a la villa a jurarle a la Virgen, ¿no? Para que te ayude a dejar tu problema, ¿no? Y hay personas, no todas, muy pocos, pero hay algunos que lo logran solo con eso, ¿no? Depende. Hay que tratar, hay que buscar el mejor método, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. De nada, Oscar. Profesor, en este mismo sentido, el altruismo o la incitación al altruismo, ¿qué tanto ayuda justamente como en esta posibilidad de sentirse parte de algo, si no mayor en términos espirituales, sí parte de una sociedad en donde tú estás jugando un papel importante que no sabías que podías tener? Sí, como te decía, gran parte del problema del consumo de sustancias se basa en una insatisfacción de la persona, ¿no? Y esa insatisfacción puede estar en no encontrar tu lugar en la sociedad, en no saber qué es lo que tienes que hacer o no te sientes bien en esta sociedad porque no has encontrado la actividad, el lugar, el grupo en el que te sientas bien, ¿no? Y a veces eso depende de la misma persona también, ¿no? O sea, no encuentras tu lugar, no encuentras tu grupo porque eres horrendo, ¿no? Porque eres terrible, porque nadie te aguanta, etcétera. Pues sí, no vas a encontrar un lugar para ti porque nadie quiere estar contigo, ¿no? Entonces, también a veces implica una forma de autodescubrimiento, ¿sí? Una forma de automejoramiento para comenzar a encajar, ¿no? Pero mientras el sufrimiento es real, ¿sí? Mientras nadie me quiere, mientras no encuentro mi lugar, mientras no encuentro qué hacer, ¿sí? Y a veces justamente encontrar esa parte o esa cosa, esa actividad que parece diseñada para ti, que parece que es lo que tenías que encontrar, que es aquello que estaba esperándote, es lo que te da sentido, ¿sí? Los seres humanos, uno de los grandes sufrimientos de la humanidad es el sentido. O sea, todo este relajo, ¿para qué? O sea, todo esto, ¿para qué? O sea, ¿dónde está el sentido? ¿Qué soy yo en este mundo? ¿Para qué estoy en este mundo? Contestarse a veces esas preguntas te genera una sensación de paz y de tranquilidad. Y cuando encuentras tu lugar, ¿sí? O esa actividad que es para ti, comienza a tener sentido, comienza a tener explicación, comienza a tener respuesta. Deja de ser una angustia más en tu existencia. Entonces, claramente, hacer, trabajar en las cosas que nos encantan nos hace felices, ¿no? Entonces nos da sentido, nos da razón, nos da explicación del qué hago yo en este planeta, ¿no? No solo sufro, también disfruto,
también, también comparto, y conforme más encuentro sentido, más soy capaz de dar a otros, ¿no? Ya no vivo para mí, para mi egoísmo, para mis necesidades, para mis deseos, sino que siendo una persona plena, soy capaz de dar. Ya no quiero que me den, ahora puedo dar, puedo compartir, ¿sí? Cuando soy una persona llena de necesidades, llenas de privaciones, llenas de dolor, lo único que puedo dar es, lo único que puedo tener es quitarles, ¿no? Denme paz, denme tranquilidad, sí, denme consuelo, ¿no? Ahora yo puedo consolar, ahora yo puedo dar, ahora yo puedo ser quien salve, quien rescate, quien apoye, quien comparta. De acuerdo. Muchísimas gracias. Pues yo creo que la última pregunta es de Carla Holguín. Yo quisiera saber si los detox líquidos que venden en farmacias o en línea sirven de algo para un adicto. ¿Los quiénes? Detox, ¿Detox? detox Ah, líquidos. ya, Sí. no sirven. No, lamentablemente no, ¿no? O sea, ojalá fuera así de simple. Ojalá sirvieran, y yo les diría a todos, vayan por un detox a la farmacia y salven a la persona que tiene esa dependencia. No, normalmente no, ¿no? Son paliativos, o sea, que pueden ayudar para el dolor de cabeza, para un poco la ansiedad, etcétera, pero no te va a ayudar mucho en términos de, sobre todo si tienes una dependencia, si nada más estás en una cruda o un síndrome de abstinencia, pues sí, ¿no? O sea, te ayuda a equilibrar electrolitos, te ayuda a disminuir el dolor de cabeza, a disminuir el dolor de panza, pero fuera de eso, para una rehabilitación nada más no, pero quizá para tu síndrome de abstinencia, para tu cruda, a lo mejor sí. Muy bien. Pues le agradecemos muchísimo de verdad al doctor Oscar Galicia que nos haya compartido esta plática, sus conocimientos y esta visión de verdad tan humana y tan humanista de una situación pues que afecta a muchas sociedades, incluyendo la nuestra. Entonces, Oscar, muchas gracias. Siempre lo pueden contactar para aprender un poco más. Me pueden pedir a mí su contacto, buscarlo Oscar Galicia en Universidad Ibero. Y como ya se dieron cuenta, pues es un placer platicar con él. Gracias, Oscar. A ¿No? Pues nombre muchas gracias a todos, muchas gracias, Angie, y ojalá podamos compartir en otra ocasión. Claro que sí, gracias. Un Pórtense abrazo. mal, cuídense. Chao. Excelente plática. Muchas felicidades por el ponente, a la que me solicitó, y creo que es muy, muy interesante para todos. Gracias. No, hombre, gracias, Ale. Ya no te pude presentar al principio porque no te encontraba. Creo que llegaste un poquito más Eh, tarde. Más tarde, porque estábamos en una entrega de una valoración de una mami, Ujú. entonces no me podía conectar. Entraron varios, pero no yo. Pero está bueno, está boom, ¿eh? Para que sí se la compartamos a todos los compañeros que tenemos y se lo digamos a todos.